Bueno, el presidente Gustavo Petro en las últimas horas puso efectivamente a hablar hasta más no poder a los medios tradicionales, a esa prensa tradicional, pero también a la oposición, a la derecha y al uribismo en nuestro país, y fue con el reciente nombramiento del nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Varias personas de derecha y de oposición salieron a través de los medios tradicionales, también salieron a través de sus redes sociales a especular sobre este nuevo nombramiento, insinuando que supuestamente lo que estaba haciendo o lo que estaba buscando el presidente con esto era acabar por completo con las fuerzas militares de nuestro país, que él supuestamente se estaba pasando por encima muchas cosas, que el nombramiento del general Pedro Sánchez además iba en este caso a hacer que bastantes generales y que otras personas renunciaran en este caso a su cargo, porque supuestamente no podía en este caso estar una persona de menos rango como ministro de Defensa, en fin, y otras muchas barbaridades que mencionaron frente a este nuevo nombramiento por parte del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues no todo lo que mencionan los de la oposición y en los medios tradicionales es cierto, y aquí quiero que lo desmintamos en este video. Antes de que ustedes observen cuáles fueron las reacciones de la oposición y por supuesto cómo vamos a desmentir a esa oposición, porque durante pues estos 2 días han engañado hasta más no poder a los colombianos, incluso insinuando que supuestamente con este nombramiento de un general al ministro de Defensa, pues que nos vamos a convertir como Venezuela, no lo que faltaba. Llevamos con ese cuentico de que nos vamos a convertir como Venezuela hace mucho tiempo, hace bastantes años, y no ha sucedido absolutamente nada de eso. Pero pues es claro que la oposición tiene que seguir alimentando ese discurso de que supuestamente el presidente es un dictador, de que el presidente va a hacer lo mismo que Nicolás Maduro, de que efectivamente nos vamos a volver como Venezuela, de que van a quebrar las empresas, etcétera, para mantener vivo un discurso de cara a las elecciones del año 2026. Antes de irnos para allá, como siempre, la invitación es a que se suscriban aquí abajito a nuestro canal de YouTube para que, por supuesto, nos ayuden con su suscripción a poderles llegar a muchísimas más personas. No olviden también seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. Ese es otro medio de comunicación que tenemos dispuesto para todos ustedes. Como siempre, desde allí desmentimos a la oposición y también a los medios tradicionales que a través de sus publicaciones y de su supuesta información quieren única y exclusivamente perjudicar al presidente Gustavo Petro y al gobierno nacional. Así que en la parte inferior de este video, en la descripción del mismo, ahí el primer enlace corresponde a nuestro canal de WhatsApp, así que los esperamos a todos por allá. Dicho esto, quiero que empecemos con el último mensaje que el exministro de Defensa, Iván Velásquez, le dejó a los más de 300,000 uniformados en nuestro país. El ministro era, en este caso, uno de los más estables en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde que el presidente tomó posesión, lo estaba acompañando Iván Velásquez, y hay que resaltar la labor que realizó. Es decir, Iván Velásquez mostró amor por las fuerzas militares, pero adicionalmente también mostró que no todo es guerra, que no todo se soluciona con bala, que no todo se soluciona con plomo, como le gusta a la oposición en nuestro país. No se sabe cuál va a ser el nuevo rumbo del exministro de Defensa, Iván Velásquez. No sabemos si tiene pensado aspirar a algún cargo de elección popular. Eso lo sabremos con el tiempo, pero sí quiero que escuchen, por favor, el último mensaje que le dejó a los más de 300,000 uniformados. Aquí el Ministerio de Defensa escribió: a través de un mensaje radial que llegó a más de 300,000 uniformados de las fuerzas militares y 50 unidades de la policía, el ministro Iván Velásquez agradeció la labor constante que realizan a diario por proteger las comunidades y garantizar su seguridad. Abro comillas: cuando llegué al Ministerio de Defensa encontré a unos soldados y policías realmente sacrificados y dedicados al trabajo, que piensan primero en la patria y en la población civil, aún antes que en ellos mismos, fue lo que mencionó el ministro. Escuchen esto, por favor. Un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, desde el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación en el Fuerte Tolemaida. Quiero dirigirme a todos y todas para agradecerles por el trabajo constante, responsable, sacrificado que realizan día a día para la seguridad del país y en la búsqueda de la paz. Hace 30 meses llegué al cargo de ministro de Defensa.
Ya estoy próximo a terminar mis labores al frente de este ministerio y quiero recordar cómo desde el primer día que tuve contacto con hombres y mujeres de la fuerza pública en esa relación directa que se estableció a través del ministerio, cómo encontré a unas personas realmente sacrificadas, dedicadas al trabajo, que piensan siempre primero en la patria, que piensan primero en la población, aún antes que en ellas mismas, que en ustedes mismos. Y reconocía desde ese primer momento, con la cúpula militar y de policía, lo que ha significado en nuestro país el respeto por la institucionalidad, por la democracia, por la justicia, por la libertad. Esa es parte del mensaje que el exministro de Defensa, Iván Velásquez, dejó a los más de 300.000 uniformados, pues con su renuncia irrevocable a este ministerio. Y adicionalmente, pues varias personas se pronunciaron frente a ese hecho de que el ministro de Defensa pues deje su cargo. César García escribió: ojalá el presidente Petro despida como se merece a uno de los pocos ministros de defensa que no ha amado la guerra ni la sangre de víctimas. Iván Velásquez es un señor lleno de altura ética. No se nos puede olvidar cómo pidió disculpas a nombre del Estado a cientos de víctimas, cómo desde su cargo limpió lo que más pudo de corrupción y violaciones de derechos humanos a los militares, cómo ordenó el respeto a ultranza de la vida y el derecho internacional humanitario y les otorgó más valor y dignidad que cualquier político de derecha. Esto es histórico. Ahí el establecimiento quiera ignorarlo, y en efecto, recordemos que la derecha, especialmente el Partido del Centro Democrático liderado por el acusado Álvaro Uribe Vélez, son los que más se ufanan de que están con las fuerzas militares, de que aman a los militares, de que ellos son en este caso también parte importantísima de la patria, parte fundamental de nuestro país, pero pues en tantos años que estuvieron en el poder no fueron capaces de dignificar su labor, lo que sí realizó este ministro de Defensa y por supuesto el presidente Gustavo Petro. Pues yo les mencionaba a ustedes que fueron varias las personas que se pronunciaron respecto al reciente nombramiento del presidente Gustavo Petro del nuevo ministro de Defensa, que en este caso pues ese cargo lo va a ocupar el general Pedro Sánchez. Federico Gutiérrez, alcalde de oposición de derecha, alcalde de Medellín, escribió lo siguiente a través de su cuenta de X: atención Colombia, el gobierno Petro está desmantelando nuestras fuerzas militares y nuestra policía, pero ¿bajo qué argumentos el señor Federico Gutiérrez está diciendo un comentario tan incendiario? O sea, solamente incendió X con su comentario, quiso incendiar también el pensamiento de los colombianos, insinuando o asegurando más bien que en este caso el presidente Gustavo Petro supuestamente está desmantelando a las fuerzas militares y a la policía única y exclusivamente porque se nombró a un general, porque se nombró a una persona que tiene absolutamente todas las competencias para ocupar el cargo. Y los periodistas no se quedan atrás. Ese es el caso de Paola Herrera, de la revista Cambio, que escribió: es un militar, por Dios, fue lo que ella escribió. Marta Lucía Ramírez también. No vamos a escuchar, por supuesto, las barbaridades que dice ella en este video, exministra de Defensa, que pues además ella aquí es la que menos velas tiene en este entierro, y es por el hecho de que recordemos que ella estuvo como ministra de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez mientras se dio la Operación Orión en Medellín, específicamente en la Comuna 13. Operación Orión que según documentos, que según investigaciones y que todos los colombianos ya saben, fue una operación militar que tuvo vínculos con los paramilitares en nuestro país. Entonces ella es la que menos debería hablar sobre este tema, porque siendo ministra de Defensa a lo único que apeló fue a la guerra, a los desaparecidos, a las muertes y también a las alianzas con grupos paramilitares y grupos armados al margen de la ley. Ella escribió lo siguiente: general Pedro Sánchez, piense en el bien del país y rechace este nombramiento. El nombramiento de un militar en ejercicio como ministro de Defensa es otra cortina de humo de Gustavo Petro.
mientras al mismo tiempo llama a una rebelión civil contra el Congreso y las instituciones. Este es un intento de trasladar la responsabilidad del orden público exclusivamente a las fuerzas militares, cuando la seguridad nacional debe ser una estrategia integral con respaldo político, legislativo y presupuestal. Durante 35 años, la conducción del Ministerio de Defensa ha permitido mayor transparencia, eficacia y respeto por los derechos humanos. Ahora, el presidente quiere desviar la atención del caos que él mismo ha creado y entregarle un dulce envenenado a los militares, es lo que dice Marta Lucía Ramírez. A ellos posiblemente pues les gusta más, en este caso, los ministros de defensa que bombardean niños, que dicen que los niños que estaban en campamentos o que hacen parte de los grupos armados al margen de la ley, pues que no están en esos lugares presentando el ICFES, como lo mencionó en este caso el exministro de Defensa Diego Molano, que además también pues en este caso bombardeó niños por medio de su gestión, hay que decirlo, eso fue de conocimiento público, de conocimiento de todo el país, pero pues resulta que esos ministros son los que más les sirven, ¿no? Y son civiles. Ahora, ellos mencionaban por muchísimo tiempo, hace bastante tiempo atrás, que supuestamente se necesitaba una persona estratega, que supiera sobre la cúpula militar, que tuviera experiencia en lo militar, que supuestamente el presidente Gustavo Petro no estaba con los militares y que no los estaba dejando trabajar, y ahora que se nombra a un general, entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Qué es lo que en este caso les molesta? Entonces, no es porque sea una persona o no competente, sino realmente el problema aquí es quién lo nombra, es decir, el presidente Gustavo Petro. Pero este trino de Hassan Nasrallah, quien anteriormente pues estaba en el área de comunicaciones del expresidente Iván Duque, cala perfecto para este momento. Wally nos lo trae aquí al recuerdo y él escribe sugerencia. Y en su momento Hassan Nasrallah en el año 2019 escribió: no les gusta el nuevo ministro de Defensa, tampoco les gustaba el anterior, seguramente no les gustará ninguno que nombre este gobierno, absolutamente válido, respetable y democrático. Sugerencia, ganen las elecciones y nombran al que les gusta, fue lo que mencionó Hassan Nasrallah en su momento y que por supuesto queda perfecto. Pero quiero que ustedes conozcan específicamente quién es realmente el general Pedro Sánchez. Aquí cuestión pública, tan pronto el presidente Gustavo Petro anunció su nombramiento, ellos escribieron: el presidente Gustavo Petro anunció esta tarde que el nuevo ministro de Defensa será el general Pedro Sánchez. Él lideró la operación de rescate de los 4 hermanos Mucutuy, los niños perdidos en el Amazonas que fueron rescatados el 9 de junio de 2023 por las fuerzas militares. El presidente Gustavo Petro, pues en el momento en el que decidió nombrar al general Pedro Sánchez, también lo mencionó a través de su cuenta de X, en donde él escribió: en el mundo de generales israelíes que bombardean y matan a 17,000 niños en Gaza, autoridades de los Estados Unidos mandan niños con sus padres encadenados por ser migrantes. En Colombia, los que se llamaban antes revolucionarios, por pura codicia traqueta, asesinan los niños de su propio pueblo. Yo nomino como ministro de Defensa de la Colombia, potencia mundial de la vida, a quien salvó la vida al lado de los indígenas y la selva, a niños y niñas indígenas que hoy corren alegres y libres. Es mi mensaje al mundo para que dejen de asesinar niños por la codicia y luchen por la vida. El general Pedro Sánchez nos ayudará a llevar a Colombia a la paz, es lo que mencionó allí el presidente Gustavo Petro. Pero quiero que ustedes conozcan un poco más a fondo quién es el general Pedro Sánchez. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro lo nombró? Esta página 360, a través de su portal, escribió: hoja de vida y quién es el general Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa de Petro. El general Pedro Sánchez, reconocido por su liderazgo en la Operación Esperanza, asume la cartera de defensa en medio de una crisis en el gabinete y retos de seguridad. Vean ustedes aquí, vamos a leer quién es él. El general Sánchez, nacido el 6 de julio de 1972 en Boavita, Boyacá, ha desarrollado una destacada carrera en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Es piloto militar con más de 6.800 horas de vuelo en aeronaves de ala rotatoria y ha ocupado cargos como comandante del Comando Aéreo de Combate número 4, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate número 5 y director del Centro de Doctrina Aérea y Espacial. Antes de su nombramiento ministerial se desempeñaba como jefe de protección del presidente Petro y su familia.
En cuanto a su protección académica, es administrador de empresas por la Escuela de Administración de Negocios EAN con especialización en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Además, posee una maestría en estudios estratégicos de la Air University de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otra en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, en ese sentido, el general Sánchez tiene todas las competencias, pero además está formado académicamente para ocupar este cargo, pero adicionalmente, aparte de él ser un militar, pues tiene en este caso toda la enseñanza, o sea, lo estamos viendo. Tiene su pregrado, tiene especializaciones, tiene maestrías, es realmente formado. Entonces, ¿cuál es el dilema con la oposición de que en este caso se nombre a un hombre, a un general que en este caso pues está completamente formado para asumir este cargo? Muchos han especulado a través de diferentes redes y también a través de diferentes portales, incluso también los medios tradicionales le hacen juego a esa desinformación, y es afirmar que supuestamente con la llegada del general Pedro Sánchez al ministro de Defensa, entonces aproximadamente entre 20 y 30 personas se van a retirar, que entre 20 y 30 generales de mayor rango o de mayor antigüedad, pues que obligatoriamente tienen que retirarse. Pero eso no es tan así, es decir, en este caso sigue mintiendo la oposición y los medios tradicionales. Quiero que leamos este trino rápidamente del sargento del ejército Chalá, un sargento retirado que pues por supuesto conoce muy bien sobre este tema, y él explicó esto de la manera más clara posible y quiero que ustedes lo sepan para que también entiendan que si de pronto han escuchado o se ha mencionado a través de los medios que con la llegada del general Pedro Sánchez, pues que mejor dicho se tienen que ir obligatoriamente 30, 40 generales de mayor rango, es mentira. Vean esto. Algunos se han cuestionado si el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa podría generar el retiro de varios generales de mayor antigüedad. La respuesta es clara, no es así. Lo que sí puede ocurrir es que algunos deciden retirarse por ego o por simple orgullo profesional. Pero esto no está directamente relacionado con el nombramiento. Este escenario está respaldado por una figura jurídica aplicable y el mismo presidente Gustavo Petro tenía pleno conocimiento de este mecanismo al realizar el nombramiento. La Comisión de Servicios establecía en el artículo 27 del Estatuto del Servicio Militar. Dicha figura permite que un militar sea asignado a un cargo público sin que esto implique un ascenso o una interferencia en la jerarquía militar vigente. Al asumir el cargo de ministro de Defensa se aplican las siguientes condiciones. Primero, pérdida temporal de la condición de militar activo. El general Sánchez deja de formar parte de la cadena de mando operativa mientras ejerce como ministro. Y ya vamos a escuchar en este caso las palabras que mencionó el general, que ya decidió presentar su renuncia. 2. No afectación de grados superiores. Los mayores generales y generales mantienen su autoridad y posición dentro de la estructura militar sin que su jerarquía se vea comprometida. 3. No hay ascenso automático. El nombramiento no altera el orden de antigüedad o méritos dentro de la institución militar. Esto, incluso varios generales retirados, por supuesto de gobiernos de derecha, han dicho que supuestamente esto es una afrenta a las personas con mayor antigüedad, que por qué no se nombra a alguien mucho más antiguo, que eso es una afrenta, que cómo es posible, en fin, pero aquí estamos viendo que esto no altera el orden y que adicionalmente pues no refleja un ascenso, teniendo en cuenta que el general va a renunciar o incluso ya renunció, presentando en este caso su carta al gobierno nacional. La designación de un general como ministro de Defensa bajo la figura de Comisión de Servicios es un mecanismo jurídicamente válido y eficaz. Este procedimiento establecido mediante decreto presidencial garantiza lo siguiente. Primero, respeto a la jerarquía militar. La cúpula militar, mayores generales y generales, conserva su autoridad operativa y su estructura de mando. 2. Control civil sobre las fuerzas militares. Se mantiene el principio constitucional de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil con las salvaguardas necesarias. 3. Separación de roles. El militar designado actúa exclusivamente como funcionario público, sin superponer sus funciones con las de un miembro activo de la Fuerza Aérea o cualquier otra rama militar. Este mecanismo ha sido avalado por la Corte Constitucional y se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico colombiano, asegurando tanto la estabilidad institucional como el cumplimiento de los principios democráticos.
Muy bien explicado esto, ¿no? Pero quiero que por favor escuchemos las palabras del mismo general Pedro Sánchez, en donde indica que había radicado ya su solicitud de retiro al servicio activo al presidente Gustavo Petro. Vean aquí lo que escribió Blue Radio. Hoy es mi último día como general de la República. Acabo de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República, fue lo que mencionó el general Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa. Y quiero que ustedes lo escuchen también porque, como él lo menciona, de verdad es bastante emotivo, pero además se le escucha, por supuesto que se le entrecorta la voz, porque es un proceso nuevo para él, pero adicionalmente le va a servir al país desde otro rol y creo que eso es lo importante en este momento. Escuchen esto. A los fotógrafos y a los camarógrafos en su día, pero a todos los colombianos por tener la oportunidad de respirar un día más. Hoy es mi último día como general de la República activo. Acabo de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República. Lo hago después de 35 años de tener sobre mi piel el uniforme de un soldado. Lo hago después de entregar absolutamente todo, inclusive arriesgando la vida, como lo han hecho nuestros héroes que en este momento nos ven desde el cielo, desde ese ejército celestial. He entregado todo, honrando lo que significa este uniforme, que es el amor a una patria que se merece un futuro digno. Lo hago para asumir un cargo que es de naturaleza civil, para mantener el legado que forjaron nuestros antecesores. Lo hago para servir desde otra óptica, desde otro escenario, si así sean las cosas y si así lo dispone Dios, como ministro de Defensa Nacional de nuestra amada República de Colombia. Sentidas palabras del nuevo ministro de Defensa. Yo me quedo para ir finalizando con este video, con esta frase de Esteban Hernández. Él es periodista y escribió: el país necesita que al general Pedro Sánchez le vaya bien en el Ministerio de Defensa. Que así sea. Impresiona, pero no sorprende la mezquinidad de los sectores que quieren generar mal ambiente con su llegada. Cojan oficio, es el llamado que menciona allí Esteban Hernández. Pues absolutamente todo está dicho. Llegó un nuevo ministro de Defensa, todos los buenos deseos para él, por supuesto, desde Al Punto. Estoy completamente segura que todos los colombianos le deseamos éxitos en esta gestión, en el aproximadamente año y un pedacito que le queda al presidente Gustavo Petro en el gobierno, que ojalá con su llegada, por supuesto, siga dignificando a la fuerza militar en nuestro país, esa misma fuerza militar que estuvo tan abandonada y denigrada por la derecha en Colombia. A todos, como siempre, muchas gracias. No olviden compartir, suscribirse, dejen sus comentarios, por favor, qué piensan de esta nueva designación del presidente Gustavo Petro. Los escucho a todos, bueno, los leo a todos y por supuesto nos escuchamos y nos vemos en otro video aquí en Al Punto. Gracias por seguir apoyando a este medio alternativo. Chao a todos.